Hola amigos, ¿qué tal? Acá estamos una vez más, una vez a la semana, reunidos junto a mi amigo Jaime, para conversar, tener una conversación relajada, distendida, respecto de las historias del cine. No específicamente del cine, pero sí nos gustaría hablar de lo que hay detrás, a veces de una cámara, un lente, un guión, en fin. Las lecciones que nos entrega cada película, cuando nosotros vamos, nos enfrentamos frente a una pantalla y tratamos de ver qué conexión tiene con nuestras vidas. Eso es lo que nos interesa en este programa semanal de conversación distendida. ¿Cómo te fue a ti, Jaime, esta semana? Me fue de todo. Y está bien que a uno le vaya de todo. Y yo creo que muchas veces las personas dicen, mi vida es como una película. Y eso parece ser Muy entretenido. Muy entretenido, muy agitado. Porque si tú te sientas a ver una película y empieza todo lindo, y continúa todo lindo, y termina todo lindo, conclusión, la película te puede decir que es linda, pero después, además de linda, es fome. Porque las cosas no funcionan así. Ahora si la película parte mal, continúa mal y termina muy mal, chuta, también no está mal. Pero fíjate que esa frase igual tiene como otra connotación. Cuando alguien me dice mi vida es como una película, yo me imagino, tu vida tiene un guión, ¿eh? O tiene un cierto papel. ¿Actuamos nosotros en nuestras vidas? Yo creo que tiene que ¿Tenemos ver... un papel para cada situación? Sí. Hay personas que lo actúan muy bien y otras que no lo actúan muy bien. Y lo otro es que yo creo que deja de velar que es un tema de aventura. La persona que dice mi vida, es como una película. Hay mucha aventura en el tema. Tiene que hacer muchas cosas en Tiene el de día. todo. Tiene que duplicarse, tiene que hacerlas de enfermero en la mañana y de profesor en la noche, no sé. Eso. Yo me he dado cuenta que las personas que recurren a ese recurso, valga la redundancia, es porque quieren indicarte que hacen muchas cosas en el día y que se les va el día como loco. Oye, para esta semana tenemos un programa especial, diría yo. Todos los como poco. No. Este para mí Este más especial. tiene una connotación especial. Oye, sobre todo porque vamos a hablar de una película, no voy a dar ni un detalle, pero solamente mencionar el tema. Tiene mucho que ver con lo que... Toca algo sensible. Eso, y con lo que hoy día está ocurriendo en la sociedad. No voy a decir en nuestra sociedad específicamente, pero sí habla mucho de la iglesia, el poder de la iglesia y el conflicto que hoy día enfrenta, el conflicto de legitimidad. Es que el que hoy día enfrenta y ha enfrentado durante largo tiempo. Sí, pero hoy día está en crisis. Sí. Hoy día podemos decir que... No es menor decirlo, aclararlo. Sí, así es que sería bueno invitar a nuestros amigos, antes me imagino con una linda melodía del cine, para dar inicio... No tan linda, sino que yo escogí este primer tema porque en definitiva cuando armamos este asunto tratamos de encontrar algo que sea parecido, algo que tenga una línea. Si ustedes se dan cuenta, las canciones que hemos adjuntado al inicio tienen alguna relación. Y yo, sobre todo, vamos a destacar bastante la banda sonora con la que vamos a estar acompañados durante este capítulo. Es muy potente, tiene una mente pensante de la cual ya hemos hablado y que tiene destacadas participaciones en el cine. ¿De quién estamos hablando? De Hans Zimmer. Sí. Lo que viene ahora con esta película. Entonces, ¿cómo puedo encontrar algo que sea tan potente, tan, decía yo, que sea tan como... que esté posicionado en la mente de la persona? Ya encontré algo que es muy recurrente. Lánzalo, que ya me estáis desesperando. Que fue muy utilizado, bien, para mal. De eso hablamos más adelante. Es un tema muy potente que identifica a esta famosa franquicia revolucionaria de la cual algún día también vamos a hablar. Lo dejamos con la fuerza de el tema que sobresale en el tercer capítulo de la trilogía de los hermanos Wachowski, Matrix Revolution, con el sonido de Don Davis con Juno Reactor. Vamos y iniciamos ya este capítulo especial, como decía mi compañero, de la lección del cine.
Esos diarios son propiedad privada y demando que los devuelva. Son pruebas materiales en una investigación del Vaticano. Sabe que soy ciudadana italiana. Mis derechos no se anulan solo porque cruzo al otro lado. Esto no es Italia. Ni siquiera es Roma, es el Vaticano. Una nación con sus propias leyes. Cuando los diarios atravesaron la frontera, pasaron a mi propiedad. Se los devolveré cuando decida que no tienen nada de valor para la investigación. ¿Tiene algo que ocultar, comandante Richter? ¿Y usted, doctora Vetra? Si los Illuminati regresaron y están en Roma, los cazaremos y los eliminaremos. Los Illuminati no se volvieron violentos sino hasta el siglo XVII. El nombre significa los iluminados. Eran físicos, matemáticos, astrónomos. Les preocupaba la enseñanza errónea de la Iglesia y se entregaron a encontrar la verdad científica, pero al Vaticano no le gustó. Así que la Iglesia empezó a... ¿Cómo dijo? Cazaremos y eliminaremos. Los obligó a ocultarse en una sociedad secreta. En una sociedad secreta. Esto, bueno, cuenta la historia de los Illuminati. Lo primero que destaca ahí es la aclaración que le hace ahí el comandante de seguridad del Vaticano referente a la nacionalidad del sitio donde estaban. Sí, es importante mencionar ese diálogo. La particularidad. Sí, yo más que diálogo es tenso. Es bastante tenso. Sí. Bueno, ahí inmediatamente se empiezan a superponer los roles y la autoridad que tiene cada uno. Y ella le dice, soy ciudadana italiana, necesito que me devuelva tal información. Bien. Y el tipo le dice, oye, esto no es Italia, estamos fuera de la jurisdicción de las leyes italianas, acá, esto es el Vaticano. Y aquí tenemos nuestras propias leyes. A mí esa frase me dejó... Esa es la información que más ha trascendido durante el tiempo moderno, el entender de que hay un país dentro de otro país. Dicho así, de forma bien simple. Hasta el día de hoy cuesta entenderlo un poco. Sí. Siendo que cruzas una calle y ya estás en el Vaticano. Sí, yo no tengo el dato exacto, pero que se dicen que son unas cuantas cuadras, unas cuantas manzanas. Y esas cuantas manzanas, esas cuantas cuadras tienen una autonomía propia indistinta a Italia en sí. Por eso se lo aclara ahí el comandante Richter. Sí. Esto no es Roma, ni siquiera es Italia. Al revés, creo. Sí, sabes que eso tiene mucho que ver también con el desarrollo histórico y cultural y político de Europa. En Europa siempre han habido conflictos de estas familias dinásticas, principados, estados religiosos, digamos, todo hablando derechamente del catolicismo. Por eso se asocia tanta la mafia a Italia. Algo así, mira, en Alemania con el protestantismo ocurre más o menos lo mismo. Principados protestantes que pelean con otros principados y en fin, y establecen cada uno sus feudos. Aquí hay un sistema muy feudal de defender un cierto terruño, un cierto territorio. Sitiado, ¿no? Justamente. Es como ocurre mucho en Mónaco, por ejemplo, estos principados pequeños y bueno, el Vaticano es un claro ejemplo del poder de la Iglesia dentro de un país que se denomina católico y de un continente que se denomina también católico. La Iglesia necesita un espacio, además, autónomo. Sí, con sus propias leyes y en fin. Eso habla mucho de la historia de poder que ha tenido la Iglesia. Yo no tengo el dato de la data exacta de la creación del Vaticano per se. Sí. No, yo tampoco tengo son datos que no en definitiva no buscamos, pero la creación del Vaticano en sí yo creo que obedece a un asunto que es más moderno, que es del año que de los primeros años de la era cristiana, del tiempo de Jesús, no. O sea, yo no creo que el tema interesante no es el año, sino que un poco la época en que se empieza a estructurar, por decir así, las nacionalidades en Europa. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, España estaba dividida en reinos, 4, 5, 6 reinos, y se generó un estado que se llama España. En Alemania lo mismo, dividían principados, Inglaterra también, Gales por acá, Escocia, y se van generando naciones, te das cuenta, más grandes. Me acordé. Pero en el caso de Italia, disculpa que te haga esta aclaración, yo creo que en el caso de Italia el poder de la Iglesia a lo mejor es tan fuerte que Italia no fue capaz de absorber el Vaticano, lo que sería el poder político que tiene el Vaticano. Me acordaba de algo que la otra vez también te había preguntado, que sale en la película El Gladiador. Que al gladiador, Máximo, cuando lo llevan como lo toman y lo llevan como el destierro, lo llaman como el español. Y en esa era del Imperio Romano ya estaba identificado esa zona como España, como región. Aunque no era independiente. Sí, bueno, la región era Hispania.
pero luego con la invasión de los moros, siglo VII creo, después de Cristo, la invasión mora, claro, generó una especie de fraccionamiento de distintos reinos, Aragón, qué sé yo, Castilla, y estos reinos empezaron obviamente eran feudos, y estos feudos empezaron a resistir, y fue un fenómeno general en Europa, mucho reino, mucho principado, mucho tema con linaje familiar, te das cuenta, que después con la era moderna, después del descubrimiento de América, se empiezan a conformar grandes estados. Uno de ellos sería el Estado del Vaticano, creo yo. No grande por su territorio, sino que grande, digamos, por todo lo que ello significa, que la Iglesia Católica tenga posesión, insisto, política de un territorio. Y eso es un fenómeno que vamos a ir abordando más adelante, porque tiene que ver mucho con el tema de la estructura de un Estado, con funcionarios también. Sí. Se me recuerda esta frase que dicen muchos los católicos, más de fe, más recalcitrante. Yo soy católico apostólico romano. Y me recuerda mucho la era en que Roma, el Imperio Romano, adoptó como la religión nacional, la católica, porque ellos entendieron que era una forma de poder unir más al Imperio Romano. Sí. Porque entendían que el poder de la religión, puntualmente de la Iglesia Católica, estaba siendo como más fuerte que el poder del Imperio Romano. Sí. Y era casi una alianza política, estratégica, sí, que Roma se identificara completamente con los creyentes y los fieles a la Iglesia Católica. Igual hay otro dato interesante, porque esto nos habla de una homogeneidad de la Iglesia Católica. En sus comienzos el catolicismo fue azotado, por decirlo así, por muchas vertientes. Y por un lado había vertientes más orientales, por ejemplo el Imperio Bizantino generó un propio culto católico que se llamó el catolicismo ortodoxo, ¿te das cuenta? Más cercano a Jerusalén, a todas las prácticas orientales. Y el catolicismo romano tiene una característica especial también, ¿te das cuenta? Entonces habla de que la Iglesia Católica no es homogénea, de alguna otra forma, no es una sola iglesia. Por eso, quien te habla desde Italia dice, claro, que soy católico apostólico romano, reconociendo que existen otras vertientes. Bueno, y eso se ha ido copiando. Yo tenía hasta compañeros de curso que lo decían así, pero es como el rezo del Padre Nuestro. Lo rezan, ¿no? Pero sin claro, se asume como... Bueno, con esto más o menos establecemos que estamos hablando de un lugar, de un espacio, de un sitio de poder, contextualizando, un sitio de poder que data de poco menos que del origen de la era, no digamos moderna, pero de la era un poco más ordenada, porque se establece porque como, de moderno no tiene nada. Se establece como la aparición de Cristo en la tierra, para los que crean y para los que no crean, todos los que, eso es el gran precedente que se hace en esto. Los que creen y los que no creen, principalmente los que no creen, igual ocupan el mismo calendario. Igual hacen un corte ahora el 31 de diciembre, que es donde corta el calendario, y todo parte del día en que apareció Cristo en el escenario mundial. Así que crean o no crean, esta cuestión está armada así. Organizó el mundo occidental, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y eso también nos hace entender cuál es el brazo de poder que manejan este tipo de organizaciones. De organizaciones teocráticas. Que toman gran parte de la administración de los recursos de la sociedad. Dicho así, casi simple. Sí. Porque hay muchas cosas hoy día que se mueven en pos de eso. O sea, a ver, hagamos un escenario hipotético. Si dijeran, no, vamos a abolir, qué sé yo, cualquiera de las cosas, como ahora, la Navidad. De ahí vamos a hablar del tema. Vamos a abolir Navidad. Resulta que hay muchos intereses hoy día detrás del tema de la Navidad. Hay muchas cosas que se gestan a nivel mundial. Intereses económicos, sociales, culturales, mucho. Que se planifica, se gesta mucho en torno a la Navidad. Y si de la noche a la mañana quien controla este rito de la Navidad dijera no, la Navidad no va más, chuta, ¿qué haríamos? Quedaría medio mundo así de brazos cruzados. Quedaría un vacío. Habría que reemplazarlo. Entonces, eso es más o menos para contextualizar el grado de poder que ejerce sobre la sociedad el lugar sobre el cual estamos hablando, que el Vaticano.
Bueno, luego de esta gran contextualización de la película, sería bueno empezar a hablar un poco de cómo se da inicio a esta trama. La segunda parte ahí viene hablando principalmente el personaje de Robert Landon, que lo solicitan para poder descifrar Sí, bueno, antes de eso estamos hablando de Ángeles y Demonios. la película del año Sí. 2009. Sí, Ángeles para y quien Demonios. todavía no haya entendido. Bueno, pero si ya no es tanto porque yo cuando Sí. preparamos esto lo publicitamos Sí. a través del blog. Pero para quienes aún no entiendan, Sí. película del año 2010, Ángeles y Demonios, protagonizado por Tom Hanks. Sí. Y este gran actor inglés, creo que es inglés o escocés, Escocés. el McDowell, No. Egon McGregor. el de Star Wars. Sí, que también tiene un papel bien protagónico acá y buen desarrollo de personaje acá, Sí. Egon McGregor. Sí, a pesar que está ambientada en Italia, en Vaticano. Esta es una crítica, una aclaración que hago. A mí me pareció muy anglo el personaje, para interpretar un personaje más vinculado a la cultura latina. ¿Me entiendes? Pero creo que él lo explica, en el desarrollo de la película él explica de que él fue adoptado. Sí, Fue adoptado por el Papa en esa época. el Papa. Sí, Pero él venía de una cultura anglo, en el fondo. Pero igual uno, no sé, tiene esa suerte de imaginario, arquetipo de ver a estos personajes medios sacerdotales vinculados a la raza más latina, más de... Sí. Y eso a lo mejor me generó un eco. Pero yo creo Pero que la interpretación de él estuvo notable, creo yo. detalles más detalles. Pero yo creo que son cosas que a esta altura de la era moderna, yo creo que en ¿cómo se llama? En el Vaticano va a encontrar De todas las razas, justamente, sí. de todas las razas. Sí, pero predomina lo latino, insisto. Sí. Gracias a eso hoy día el Papa es vecino de nosotros. Argentina. Pero eso da para otra conversación. Por las razones por las cuales fue elegido, en fin. Y la renuncia del otro Papa, no, eso da para otra película. Oye, Bien. bueno, con el desarrollo de la película. El tema está en que al protagonista de esta historia, el personaje Robert Landon, que interpreta a Tom Hanks, Es semiólogo. Es requerido solícitamente, imperiosamente por el Vaticano para que logre descifrar Enigma. una encrucijada que tiene el Vaticano referente a una amenaza puntual que tiene de parte de este grupo legendario que hoy en día también ha salido bastante en la discusión social, la existencia, porque es muy mitológico, muy como de ocultismo, el tema de la organización Los Illuminati. Hay personas que le dan cierto grado de interpretación al grupo de organización esta, y acá el personaje Robert Landon le hace la primera aclaración al embajador del Vaticano, que los Illuminati originalmente no eran diabólicos, demoníacos como se le pintan hoy día, sino que eran una organización que como lo habíamos conversado hace un tiempo atrás, se predisponía a poder ir reforzando el concepto religioso con los descubrimientos científicos. Bueno, siempre la historia se ha encargado, digamos, de tergiversar, creo yo, estas organizaciones secretas, llámale como quiera. Se habla mucho también de los templarios, del mito de los templarios. Pero fíjate que yo creo que el nacimiento de la Edad Moderna viene también de la mano con este tipo de organizaciones. O sea, no es menor, por ejemplo, que las principales cofradías, por decirlo así, de grupos de intelectuales que motivaron las primeras revoluciones en Estados Unidos, en Francia, hayan estado de la mano de este ocultismo de los masones. Se habla mucho. Se lo vincula mucho a los Illuminati con los masones. Y hay teorías de conspiración, por ejemplo, de que hablan que los masones tuvieron antecedentes en los Illuminati y en también los templarios, caballeros templarios, si nos vamos a la Edad Media. De ahí empezaron a ellos a guardar sus secretos que afloraron o dieron paso a la Edad Moderna. Estas historias y leyendas tienen de cierto, como toda leyenda, y también tendrán de mito. En fin, pero habla también del inicio de la Era de las Luces, siglo XVIII, en fin. Pero estos Illuminati, como bien mencionaba mi compañero, se les estigmatizó durante la historia, ¿no? Como en la primera personajes satánicos, principalmente por la Iglesia Católica. Sí. Y lo aclaró un poco el personaje de Landon. Pero me gustaría que el desarrollo de este programa
le diera un vuelco y pudiera descifrar un poco quiénes eran los Illuminati realmente. Bueno, al fin. De acuerdo a lo que pudimos ver en la película y al poco y nada conocimiento que tenemos de esta organización. Hoy día, como decíamos, se le identifica más como un grupo, una organización mundial, que la organización mundial, según el mito, que controla el mundo, todo. O sea, todos los sitiales de poder, como los del G8, ahí está como la cuna de los Illuminati, se dice. Y que muchas de las cosas que hoy día no pueden pasar el umbral de la masividad, como qué sé yo, como las energías renovables, la energía limpia, que continúa el poderío del petróleo hasta que se seque la última gota de petróleo, todo eso es obra de esta organización. Se dice que es que por lo mismo, o sea, existe mucho de conspiración al respecto. O sea, se habla mucho de ese tema, pero ciertamente no se puede comprobar. Personajes públicos de la política, grandes empresarios, se dice que son Illuminati, en fin. O que trabajan en pos de los propósitos. Y algunos hablan de que son malvados, otros dicen de que son iluminados, son buenos, en fin, quieren lo mejor para la humanidad. Se habla mucho del tema, pero poco se sabe con datos, digamos. La aclaración que da acá el personaje Robert Landon no es más cierta. Entendemos que por el nombre originalmente eran los iluminados porque pretendían buscar una luz de apoyo o distinta a la luz que entregaban la religión, y ellos iban por el mundo buscando más conocimiento a través de la ciencia. Y el ir develando verdades paralelas, eso fue una amenaza. Molestó. Una amenaza directa para la Iglesia, y la Iglesia acechó a los Illuminati, según se explica en el relato, y no permitió que ellos crecieran, y los fue puntualmente masacrando. Oye, un paréntesis. O sea, aquí es interesante mencionar el punto de que la Iglesia, aparte de funcionar como una institución que promueve ciertos valores religiosos y costumbres y ritos, en fin, también la Iglesia tiene un aspecto bien importante, sobre todo cuando ellas van creciendo y van generando mayores cuotas de poder, van actuando también como instituciones políticas. Esa cuestión me gustaría dejarla clara en este programa. Es difícil que no pueda ser así. Entonces, cuando van, digamos, alargando sus brazos y cada vez van teniendo más poder, se van interesando también por mantener este poder. Y de alguna u otra forma, cualquier germen que intente atacarlo, ellos van a poner en marcha su plan de defensa. Y la Iglesia Católica así ha actuado durante mucho tiempo. Bueno, no es menor destacar el hecho que los primeros caballeros protectores de las verdades, pongámosle unas comillas, de la religión, eran simplemente mercenarios, soldados que iban a muerte. O sea, los comandantes que encabezaban las tropas de asalto en el tiempo de las cruzadas no iban con la Biblia en la mano. A lo mejor la llevaban la Biblia en la parte bajita del caballo, pero la espada era lo que predominaba en esto. Es que hay una interpretación que es religiosa y que va a defender el hecho de que estos caballeros sí defendían, valga la redundancia, sí defendían valores cristianos, quizás. Pero también una explicación más frívola de la ciencia política y que dice, claro, detrás de este motivo religioso hay un interés político. El Jerusalén o el Medio Oriente era un punto estratégico. ¿Para qué? ¿Para qué crees tú? Era una ruta comercial. Sí. Entonces, apoderarse de esa ruta para el occidente era fundamental en esa época. Sí. O sea, había mucho más interés en que obedecieran a una comprensión más allá de lo tangible o más allá de lo explícito. Habían segundas lecturas que permitían colocarle más fuerza a la defensa que se hacía de estos sitios o de estos sitiales de poder principalmente. Sí, pero solamente quería hablar de ese aspecto como institución, cómo opera la Iglesia como institución política y cómo va tejiendo de alguna forma lazos, digamos, con los estados modernos. O sea, cuando la película nos sitúa en el Vaticano, estamos hablando del Vaticano como institución estatal, con poder, con orgánica, principalmente con efectivos de seguridad, imagínate. Ahí está la distinción entre la policía, en fin, la Guardia Suiza, aspectos que solamente los podría tener una organización altamente compleja. Y eso a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Actor, productor y director.
Ron Howard es quien encabeza las órdenes de esta realización cinematográfica del año 2009. Ron Howard, que ha tenido participación en algunas películas y también en sus inicios como actor en series de televisión y otros detalles más. Vamos a avanzar, bueno, a todo esto, el profesor, doctor Landon es solicitado, como decíamos, para que le ayude a aclarar un enigma. ¿Qué enigma? Eso es lo que vamos a revisar en el siguiente diálogo, en el siguiente audio de esta película, y luego continuamos con la conversación de la lección del cine cuadro a cuadro. Robaron el cilindro de mi laboratorio ayer a mediodía. Ese cilindro tiene una sustancia muy inflamable llamada antimateria. Es un medio para estudiar el origen del universo. Intentar aislar lo que muchos llaman la partícula de Dios, pero puede aplicarse a la generación de energías. La partícula de Dios. Es lo que da masa a toda la materia. Sin eso nada existiría. ¿Usted se refiere al momento de la creación? Sí, de cierta forma. La ciudad del Vaticano será consumida por la luz. El secuestrador usó esas palabras. Es la antigua amenaza Illuminati, la destrucción del Vaticano con luz. El rapto de los cardenales. Marcaremos a sus preferiti. Un segundo, espere, y los espere. sacrificar. ¿Habló de una marca? Esa es otra leyenda Illuminati. Esta dice que hay un juego de 5 marcas. Dijo que los asesinaría en público. Una venganza por la purga. 1668. La iglesia raptó a 4 científicos Illuminati y los marcó a todos justo en el pecho con el símbolo de la cruz, para purgarlos de sus pecados, y los ejecutó después. La purga creó Illuminati más oscuros y violentos que buscan retribución. Y miren cómo piensan conseguirla, usando antimateria, tecnología para destruir la iglesia, la ciencia obliterando la religión. Necesito acceso a los archivos del Vaticano. Aunque pudiera aceptar, el acceso a los archivos se concede por consejo de la Biblioteca del Vaticano y un escrito del curador. ¿Qué me dice del camarlengo? Es nada más un sacerdote común, el chambelán del Papa. ¿El poder de la Santa Sede no reside en él durante la témpore sede vacante? Señores, ustedes me llamaron. Ustedes me llamaron. Oye, menciona Chamberlain. ¿Sí? Es como el mano derecha, el Sí. segundo a bordo. Oye, bueno, antes de que tú comiences a darle desarrollo a la escena, me gustaría aclarar. No, eso lo puedes hacer tú también. No, pero tú tienes más elocuencia, y eso creo que nuestros amigos lo tienen claro. Antes que se te vaya. Antes que se me vaya la idea. Mira, no lo deja claro la película, pero a mí me parece que Robert Landon, no lo deja específicamente tácito, digamos, pero para mí este tipo se acerca mucho a lo que sería un semiólogo, un estudioso de la cultura, de los símbolos. No sé si está de más o no de más aclarar que esta es la segunda parte de otra película que seguramente también la vamos a abordar, que El Código Da Vinci, y a él se le conoció, incluso en la primera parte de la película El Código Da Vinci, le aparece dando una charla donde explica mucho de los símbolos. Así se le reconoce. Bueno, este personaje es muy especial, es requerido por el Vaticano para descifrar un cierto enigma que tiene que ver justamente, el escenario es la muerte del Papa, ¿cierto? Pío XII, creo. No recuerdo, o no sé si aparece explícito. Bueno, el punto es que el escenario puntual, muerte del Papa y proceso de elecciones. Están los preferiti, ¿cierto? Y hay un personaje misterioso que rapta 4 preferiti y lanza mensajes que nadie en el Vaticano puede descifrar. A raíz de esto, es llamado este famoso profesor, semiólogo digo yo, Robert Landon, es llamado a Estados Unidos, que precisamente había escrito un libro hacía muy poco, que tenía justamente que ver con la historia de la Iglesia y también las intrigas de la Iglesia Católica. Muy rechazado por el Vaticano, pero ahora el Vaticano necesita de sus servicios. Y bueno, le muestran los videos y rápidamente empieza a encontrar sentido a los mensajes que lanzan por este video, donde tienen a estos 4 preferiti, digamos, los preferiti son los candidatos, los candidatos a ser papa. Y él rápidamente empieza a unir cabos por todos los estudios que tiene y por el hecho de ser semiólogo, estudioso de los símbolos, entiende muy bien lo que quiere decir este raptor.
¿cierto? Una de las cosas interesantes del desarrollo de esta película, interesante para nosotros los ignorantes de este lado, es que este tipo, el personaje de Tom Hanks, Robert Landon, trabaja en todo momento. De hecho, la primera escena que aparece en la piscina y lo va a buscar este tipo del Vaticano y le dice, ¿no está muy lejos de su lugar de trabajo? El Vaticano queda lejos y él estaba en Nueva York, creo, estaba Claro. nadando en la piscina. Al otro lado. Lo digo por las cruces de su... Y el tipo anda viendo símbolos y traduciendo símbolos por todas partes. Y cuando llega también al Vaticano empieza a explicar acerca de la disposición de las estatuas y lo que explicaban cada cual y lo que significaba el hecho de que tuvieran una hoja en la parte pública y todo eso. Quiero hacer una aclaración entre un poco lo que podría ser la pega del publicista y la pega del semiólogo. O sea, hay una distinción bien clara. El semiólogo, efectivamente, al igual que el publicista, igual puede analizar símbolos, porque los publicistas igual generan símbolos junto con los diseñadores gráficos, pero la gracia está en que el semiólogo analiza el símbolo desde el punto de vista cultural. Histórico. Claro, histórico-cultural. ¿Qué significa? No solamente la simbología en términos de marketing, sino que también qué hay detrás de la cultura. Podríamos hablar de los arquetipos, Como antropológico. Claro, una cosa a lo que la gente refiere, ¿me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, tú puedes mirar todo lo que te rodea en base a la historia y a la cultura. En fin. Y es curioso porque... Una cruz para el sacerdote, disculpa, puede significar catolicismo, ¿me entiendes? Sí. Como para otra cultura puede significar simplemente otro Dios. otro motivo, claro, otra simbología. Entonces, la pega del semiólogo es básicamente esa, y a mí me parece espectacular que lo haya interpretado Tom Hanks, que muy versátil, sí. Actor muy versátil. Y estamos puestos en esta situación en la que él es recibido de forma bien indiferente por el comandante Richter. El comandante de la Guardia Suiza. Él es diferente y poco menos que él se intromete, digámoslo así, en la conversación que tenían. Estamos más ocupados en otra cosa más importante ahora, ¿sí? Porque estamos recibiendo los reportes de que llegan del secuestrador. Y cuando él escucha esas cositas que grabó el secuestrador, como decía, él empieza a identificar 1, 2, 3. Ustedes tienen que hacer esto, porque esto significa esto, esto y esto. O sea, el secuestrador está haciendo justamente lo que está escrito hace, qué sé yo, miles de años atrás. Y lo más divertido de todo es que ni siquiera los miembros de la Iglesia Católica, que están en el centro del mundo católico, no me digan que ustedes no saben. No podían, claro, no podían entender ni siquiera su propia simbología. Bueno, si ustedes no saben, yo se lo explico. Y empieza, 1, 2, habla el tema de los símbolos que son los 4 elementos. Y al principio lo miraban con desprecio, ¿eh? Y este intelectual norteamericano habla un poco también del resentimiento lo que pasa es que tiene que del europeo. Tiene que ver mucho con el rito, creo yo, porque parte, como fue armada la escena, como el director arma esta escena, Robert Landon entra de forma muy, no sé si despectiva, no era su afán, creo. Muy pragmática. Pero claro, él iba haciendo, como te decía yo, una descripción de todos los símbolos que veía. Y los veía como en su individualidad, y lo explicaba. Seguramente ustedes no saben que ese símbolo significa esto, pero para ellos el tema no iba en el origen del símbolo en sí, sino que en la mística que se generaba en todo este espacio, que es el Vaticano, para ellos, para todos, incluso para los policías de la Guardia Vaticana, tenía una importancia superlativa. De hecho, todos los que en definitiva trabajan, o las personas que tienen un rango importante, tienen que ser creyentes. Claro. Creyentes y poco menos que pelear por su como fe. El requisito del currículum. Y predicar con sus actos. Currículum. Entonces, ellos, que esta persona muy docta, muy de escritorio, viniera a hacerle una transcripción, una traducción de lo que ellos han tenido toda la vida al lado, no les parecía muy bonito. Pero en definitiva tenían que aceptarlo porque el tipo estaba dando en el clavo con todo lo que este secuestrador estaba enviando. Y lo otro que aparece acá es el tema que se vuelve a cruzar, el tema científico. El tema científico que lo pone sobre la mesa el personaje de Victoria Vetra. Sí. Victoria, que es una científica que trabaja en un gran departamento de estudios científicos en Ginebra. Por lo que se da a entender, no me recuerdo muy bien yo. Sí. Y ellos están experimentando con el tema de la antimateria. La antimateria.
Y en definitiva se hace alusión a la manipulación de la materia con un nombre bien curioso que se le llama la partícula de Dios, que a las personas vinculadas con la religión les parece como muy amenazante. ¿Cómo tú puedes llamar a eso la partícula de Dios? Bueno, acá yo creo que el escritor Dan Brown, no sé si estará bien pronunciado, Dan Brown, de esta novela, se la juega, digamos, con teorías de vanguardia. La ciencia, la física, por lo general, está trabajando ya mucho con este tipo de teoría. A todo esto, estas teorías todavía no han sido probadas, son hipótesis, pero también sentaron precedente. Vuelvo a recurrir a Einstein. Había nombrado a Einstein en otros capítulos. En contacto bien con científicos. Pero Einstein fue, por decirlo así, la caja de Pandora de lo que hoy día se nutre la ciencia, con temas. Si bien es cierto, él no pudo resolver muchas de las temáticas pero lo estableció como temas a seguir, líneas de investigación. Y el tema de la antimateria es precisamente decir que existía antes de la materia. Algo tan simple como decir, antes que hubiera universo, ¿qué había? En definitiva, es llegar al punto en que esta cuestión... Claro, eso, es el problema. Antes de que existiera materia, existían condiciones propicias. Quizás no había materia en sí, pero sí existían condiciones de energía. Einstein demostró que la energía y la materia son dos cosas unidas. Existían ciertas condiciones que se fueron gestando en el tiempo y permitieron, de un momento a otro, de forma súbita, generar materia. Y este concepto es muy bien trabajado en la película. Bueno, aquí también se establece el dilema entre el camino científico y el camino religioso. Si ambos se encuentran, yo creo que la primera lectura que uno hace es que son irreconciliables. Pero hilando un poquito, haciendo una segunda lectura, tú te das cuenta, y es la lección que a mí me queda de la película, es que el director trata de decir que esos dos caminos llevan al final al mismo Dios. Sí, es como difícil llegar. Es como difícil llegar de primera, así como de primera impresión a esa conclusión. ¿Por qué? Pero la iglesia se empeña en destruir esa visión. Sí, por lo que pasa es que es demasiado amenazante. Demasiado amenazante el tratamiento, indistinto del tipo de personas que trabajen en esto. A lo mejor las personas que trabajan en estos laboratorios, que presiden esto, son personas muy nobles, son personas muy dadivosas, y qué sé, tienen muchas cualidades, pero en sí, el origen de la investigación permite establecer el hecho que si Dios pudo, nosotros también podemos. Porque nosotros queremos descubrir de dónde Dios sacó los materiales científicos, los materiales tangibles, para poder crear todo esto que nos rodea. Y si Él pudo, nosotros también podemos. Entonces, esa presunción es bastante amenazante para la iglesia en sí. Sea católica, sea evangélica, sea mormona, para la iglesia que sea. O sea, a ver, establecer la igualdad entre Dios y las personas. Yo voy a hacer una defensa un poco, no hablo de las instituciones religiosas, pero sí hablo de la fe, ¿ya? Las instituciones religiosas, como aparatos, como dije recién, aparatos políticos, se han empeñado en generar ciertas visiones de la realidad, ciertos paradigmas, ¿cierto? Y esos paradigmas ellos quieren, naturalmente, que se mantengan en el tiempo, que no cambien, ¿cierto? Lo que no significa que la realidad o el camino para entender a Dios sea lo que ellos están promoviendo. ¿No se me entiende? O sea, en algún momento la Iglesia Católica fue revolucionaria, pero luego se hizo una tremenda institución que tuvo que mantener sus verdades. Entonces, ¿qué pasa cuando las sociedades van cambiando? Y viene el fenómeno de la modernidad, de la ciencia. La Iglesia, aquí yo lanzo la pregunta, ¿la Iglesia debe adaptarse a este nuevo lenguaje, a esta nueva explicación? ¿O debe forzosamente mantener su paradigma? La historia ha demostrado que los paradigmas se rompen. Bueno, y ahí entramos al debate de Galileo Galilei y la visión anterior geocéntrica que existía del universo. Cómo Galileo vino a desplazar y a decir, oye, la Tierra no es más que un punto, un polvo en el universo, ¿cómo podríamos decir? Una partícula que está ahí suspendida en el universo y no somos el centro. Entonces vino a romper un paradigma también que la Iglesia había mantenido y que tuvo que hacer la Iglesia aceptarlo de alguna otra forma. Después de mucho tiempo. Y corrió mucha sangre y costó la vida de muchas personas. Pero cuando las verdades son tan grandes que ya no las puede ocultar. Y que, insisto, y el paradigma se rompe. Y los que mantienen el paradigma pasan las generaciones. La Iglesia tiene que adaptarse. Y las explicaciones son distintas. ¿Te das cuenta? Y entonces yo creo que la Iglesia está en un periodo hoy en día de reestructuración.
de cambio de explicación, ¿te das cuenta? Y eso producto de que las sociedades son dinámicas. La sociedad está en una transformación y la iglesia naturalmente tiene que adaptarse. Sí. O sea, el tiempo ha demostrado que bajo algunos conceptos o formas de entender la realidad, la iglesia se ha tenido que ir adaptando. Y de ahí van a salir durante el transcurso de esta conversación más puntos en sí en que la iglesia ha tenido que ir cediendo terreno a favor de la razón que lo ha demostrado, se han demostrado por ellos científicos. Así que no es menor la excusa de la película. Puede ser divertida, puede ser acá, puede ser allá. Pero muy contingente. Pero la excusa muy de la actual. película puede ser una falacia, se murió el Papa. Bueno, a todo esto, esta generación más moderna está más relacionada porque a esta altura han habido de estas Tres papas. 2 o 3 papas que uno ha logrado reconocer los ritos, el tema del humo blanco y todo ese asunto que también aparece aquí en la película. Sí. $150 millones costó esta realización que se llevó a cabo en Roma, en algunas partes del Vaticano nada más, y otras en los estudios de Los Ángeles, y en otras partes a las afueras de Italia, tengo entendido que se realizó. Y la recaudación, $478 millones, tampoco estuvo malo, como negocio tampoco estuvo malo. Oye, se agradece eso, de que las locaciones sean reales. Porque hoy en día Sí, con el fenómeno, hoy día no cuesta nada hacer un tema digital y te ahorra el viaje, los tramoyas. Sí, pero hay ciertos directores que son más esquivos al tema digital. Para cosas muy imposibles de realizar y adoptan la mecánica digital para poder solucionar problemas. Pero, por ejemplo, el desaparecido Tony Scott, el hermano, muy dado a los efectos especiales de la antigua escuela, a las cosas que había que ejecutarla y que la acción y que todo esto viniera de piel, no de cosas tan digitales. Claro. Hablamos que esto al inicio tenía una banda sonora muy buena, así que lo vamos a dejar con el primer extracto de la banda sonora de Hans Zimmer. Luego le recordamos parte del trabajo de este afamado director musical alemán. Vamos con esta siguiente parte y luego continuamos con la conversación acá desde Concepción, Chile, para todo el mundo. La lección del cine cuadro a cuadro.
Dígame si cree en Dios. Yo solamente pienso que la religión... No quiero saber si cree lo que piensa el hombre sobre Dios. Lo que quiero saber es si usted cree. Trabajo de académico. Mi mente me dice que yo jamás entenderé a Dios. ¿Y su corazón? Me dice que no es mi destino. La fe es un don que aún no recibo. Bien, otra de las situaciones Fuerte que... declaración. Sí, otra... sensato el personaje de Robert Landon. Sí, pero sensato porque estaba pidiendo un favor, pero tremendo. Al Vaticano, le estaba pidiendo el acceso a la biblioteca. Sí, bueno... Entonces al principio- debió haber sido más políticamente... más políticamente correcto, más- sí. Si el camarlengo le está diciendo, si no No. cree en Dios no entra. más condescendiente. Bueno, Amoroso. él había pedido justamente, como dices tú, el Amoroso favor, con él. porque estaba escribiendo ese libro al que tú te referías hace unos minutos atrás. Estaba escribiendo un libro, no sé, acerca de la organización eclesiástica, y necesitaba tener acceso a la biblioteca del Vaticano, y no le dieron ese permiso. Pero ahora resulta que el asunto estaba más presionado, porque el hecho de que él entrara a la biblioteca iba en pos de la salvación de este ataque que estaba recibiendo la iglesia, que tenían a los preferitis, que se dice, se explica ahí que son los cardenales que van como Fijo. ganadores, como fijos, como los caballos de carrera que van fijo a ganador. Y eran cuánto, eran como 5 o 4, que eran los preferidos para poder tener la aprobación de ser el nuevo papa. Y si él no entraba a la biblioteca, no iba a poder develar el camino de los Illuminati, que iba a dar el punto para poder ir rescatando a estas personas que estaban siendo secuestradas y torturadas. Y para eso, una cosita, necesito saber si usted al menos cree en Dios. Y yo creo que lo había planteado el hecho de entender de que ya puesto sobre... así como lo conversamos, no sé si fue durante estas primeras etapas de grabación o antes de empezar a grabar, como esto se proyecta tan claramente como organización, como lo hace cualquier otro país, y pasa por trasfondos políticos, deben haber muchas personas que trabajan en el gobierno de cualquier país, pero que no son partidarios del partido que preside el gobierno. No manifiesto, digamos. No, en sí, No militan. o a lo mejor votaron en contra, no votaron a favor del presidente y están trabajando en el gobierno. Entonces, aquí en el Vaticano debe pasar lo mismo, que haber muchas personas que prestan servicios para el Vaticano, qué sé yo, servicios secundarios, no correos, que barren, que riegan, que reparten no sé qué, postales, y que no son católicos. En este caso, el papel que jugaba en la historia, la aparición de Robert Landon, le hacía imperioso preguntar al camarlengo que interpreta a MacGregor si él cree en Dios. Porque resulta que si usted cree en Dios, se la va a jugar, no sé, con más fuerza a favor de este gobierno. Y el hombre es sincero, no está dentro, y que en definitiva, como cerrando el tema, da a entender de que para poder creer en Dios, eso está traspasado por una situación de fe, y la fe para él no es como un privilegio que hasta el momento no ha alcanzado a poder obtener. Pero fíjate que cuando él empezó a responder y a argumentar que era académico, que esto, que esto otro, que la razón le impedía entender si Dios realmente existía como fenómeno, cuando te empezáis a dar muchas vueltas en explicaciones es porque no tenéis fe. O sea, creo que la respuesta más simultánea, Sí, mira, cuando te preguntas si tienes fe, es una respuesta clara, Cuando tiene que ver con sentimiento, es como cuando en las parejas, rápida, auténtica, el hombre le pregunta a la mujer si tú me quieres o si tú me amas. Entonces llega y el hombre le dice, lo que pasa es que sí, yo aquí ya empezó mal. Hay algo de cariño gustó. Que yo, siendo que si la respuesta es decir, ¿tú me amas? Por supuesto, sí, hasta la muerte. Pero cuando empiezan, mira, yo en el comienzo de esta relación, el amor no me cabía en el corazón. Y empieza a describir un montón de cosas. Esto es parecido. ¿Usted cree en Dios?
Yo pienso que la religión no me diga, el camarlengo se la adelanta, no me diga lo que la humanidad piensa acerca de Dios. Entonces, si usted cree en Dios. Y a lo mejor eso nos contextualiza en muchas de las personas que hoy día forman parte de una religión, sea la religión que sea. Y en ocupar excusas para poder participar de la religión. A lo mejor muchas personas que se acercan a la religión porque están enamorados de una chiquilla o de un chiquillo, porque les gusta la camaradería, porque las canciones que se cantan encuentran que son lindas, porque ellos quieren ser cantantes y en la iglesia se canta mucho, porque un montón de explicaciones, siendo que la explicación tú vas a la iglesia porque crees en Dios o tienes cierto afecto por tu relación con Dios, porque si las cosas no parten por ahí, está yendo a la religión por otro montón de cosas. Sí. Es la otra presunción. Para casarse, no, hay que casarse nomás, hombre. Si el amor llega después. Es como las personas que van a la iglesia y después verán si la religión los pesca. O sea, van a la iglesia con razones, motivos casi seculares. Así. O sea, yo me imagino la gente que asiste a una religión, no voy a dar nombres, pero me imagino que debería existir una tabla de espiritualidad, ¿cachai? En donde el pastor, sacerdote, el que tiene más alto grado de espiritualidad. Yo creo que la tienen. Y así vamos bajando hasta el tipo que va porque, como dices tú, encuentra que hay una niña que le gusta y va solamente por colgado de ese motivo y no va por nada más. Entonces, de alguna otra manera, el MacGregor acá le hace la pregunta a este destacado intelectual, le hace la pregunta porque también hay una beta de ¿cómo podríamos decir? De predicador, en todo tipo que se siente con mucha fe, se siente como también representante de lo divino. Sí. O sea, yo creo que las personas que tienen el grado más alto de espiritualidad sienten necesario comunicarlo y predicar. Siempre. Se entiende que forma parte de su compromiso, no sé. Pero más allá de un compromiso tiene que ser con una convicción. Saquémoslo mira, olvídate lo religioso y llévalo a cualquier ámbito, al trabajo. O tú tienes convicción respecto de algo. Como las personas que andan predicando, contextualizando el tema político, las personas que andan predicando ideologías políticas. Claro, tú estás sin que nadie te pague. Que enteramente comprometido con una causa, pero crees en ello, dalo por hecho que vas a contagiar y que vas a tratar de... si actúas conforme a eso y todo lo demás. Entonces la pregunta que hace este sacerdote tiene que ver también con su nivel, y creo que el director así lo muestra, así lo quiere relatar. Habla con el nivel de compromiso que tiene con la iglesia. De este sacerdote, digo yo. Lo que le lleva a establecer, como veremos más adelante, y contaremos un poco al final, lo que le lleva a establecer esta especie de... su grado de intromisión que tiene en toda esta intriga. Que importante grado de intromisión que tiene toda esta intriga. Recordemos que dentro del contexto del desarrollo de la película está la muerte del Papa, y luego de la muerte del Papa está la elección del próximo Papa, y entre medio aparece todo este tema del secuestro de los postulantes preferidos y toda esta amenaza. Porque, dato de la película, la señorita esta que va a atestiguar a favor del tema científico, Victoria Bectra, que es una actriz de Israel, que ha aparecido en algunas películas. ¿Sí? Sí, en Múnich apareció, y también en Punto de Vista, una película de un atentado en España. Bueno, ella establece la otra lista esto, de que de este centro tecnológico robaron una cápsula que contenía la antimateria, y eso era una bomba inminente, que estaba sostenida por una batería, y si esa batería se agotaba, esta cuestión formaba un cataclismo de 5 kilotones. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿cuántos son 5 kilotones? Bueno, quedará para nuestro en mi vida lo he sentido. No creo que lo sienta. En la película se deja ver después. Entonces esa es la otra contingencia que amenaza todo este tema. El tema de la muerte del Papa, el tema de la elección de los cardenales y el tema de la bomba que está ahí oculta en algún lado. Entonces, y bajo toda esa presión es necesario saber si el semiólogo esta cuestión cree en Dios.
todo se junta. Y hay un nivel de urgencia, porque el Camarlengo, el papel que interpreta aquí Ewan McGregor, le pone cierto grado de urgencia y él necesita, bueno, después lo vamos a ver por qué, pero él necesita que se cancele todo este proceso de elección de nuevo papa, de que ellos hacen todo un ritual y se encierran con cadenas, con lacre y que nadie entre hasta que no se consiga el objetivo. Todas ustedes pueden pasar días enteros, están encerrados ahí. Hasta que deciden. Y él irrumpe porque él le dice que por el peligro de la bomba hay que desalojar y hay que irse y el cardenal le dice, por favor, no hagas que poco menos que la farándula o la televisión o los medios estén dictaminando los pasos que tienen que seguir el camino de Dios. Oye, ya que hablaste de ese tema, te me adelantaste un poquito. Yo tengo aquí apuntado una idea muy central que tiene que ver con precisamente el guardar las normas. A mí me parece crucial darle un poco de tema a esa cuestión. Tú ves cómo la iglesia puede, en pos de mantener las normas, sacrificar vida humana. Porque justamente ese diálogo tiene que ver con eso. Sí. O sea, el Camarlengo le decía, es necesario que evacuemos el Vaticano, en fin. Ahora ya. Roma, ya, porque hay un peligro de atentado a una bomba. Entonces, ¿qué le dice el cardenal con una calma? Oye, le dice, no vas a romper una tradición de cientos de años. Milenaria. Claro. O sea, está priorizando el tema de la tradición. ¿Cómo que le dice? No vamos a dar oxígeno a la fogata de la, no sé, claro, de la prensa. Totalmente fuera de lo contingente. Así, lo que importa acá es la institución. Y aunque tengamos que morir... muy entregado al poder divino. Claro, pero muy propio. Mire, yo noté aquí el poder de las normas. Ya hablamos de que la iglesia... Más allá de la contingencia. Justamente. Más allá de la contingencia. Guardar las normas. Y eso se transforma en algo, creo yo, esto es una opinión muy personal, en algo para toda iglesia es peligroso. ¿Me entiendes? Estoy hablando de lo espiritual. Yo separo dos cosas, la institución y lo espiritual. Cuando se transforma en institución, ya la normativa pesa más. Pesa más que todo. Que las personas, ahí entra en que juego, la creencia. Ahí entra en juego el tema del liderazgo. Porque si el líder, de hecho... la parte medular de todo el desarrollo argumental de esta película es por el liderazgo que tenía el antiguo Papa. Que de ahí al final de la película se hace una lectura. Pero tiene que ver con eso, lo que tú estás mencionando tiene que ver con el liderazgo. Si el líder de ese instante es más pragmático, va a actuar de otra forma, sin atentar contra los principios. Pero si el líder... Sí, pero ten cuidado con eso. O sea, si el líder es tan carismático y sobrepasa las normas, las mismas normas pueden anularlo de alguna otra forma. Pero es que por algo el líder y él se la arregla. Inventar medios para crear confabulaciones, en fin. O sea, lo podemos ver, la historia está plagada, la historia católica, de esos hechos. De hecho, bueno, el próximo capítulo seguramente que vayamos a grabar con el tema del Código Da Vinci, ahí va a dar pie a un montón de otras especulaciones referente a la forma como se administra este poder tan grande. Continuemos. Hay más de la banda sonora de Ángeles y Demonios encabezada, creada principalmente por este director musical alemán de Frankfurt. El omnipresente Hans Zimmer. Creaciones como Los Piratas del Caribe, El Código Da Vinci, que también lo hizo, Batman Inicia, El Rey Arturo, y también un Oscar que ganó por participar en películas animadas. Vamos con otro extracto más de Ángeles y Demonios, la banda sonora de la cual estamos hablando, la banda sonora y la película en sí, en este capítulo especial de La Lección del Cine, y luego continuamos.
Solo unos días con esto y habría podido terminar mi libro. Sí. Y hubiera vendido docenas de copias en la librería de Harvard. Il Diagramma Veritatis. Diagrama de la verdad. Conocía de diálogo y discorsi. Galileo expuso su teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol. Así es, y dijo que la Tierra no era el centro del universo con el cielo arriba y el infierno abajo, como decía la Iglesia. Y lo obligaron a retractarse Sí. en el segundo libro. ¿Pero qué dice en este? Aquí lo revela todo. Es la verdad y no lo que el Vaticano lo obligó a escribir. Lo sacó de Roma y lo imprimió en Holanda en papel papiro, ¿entiende? Para que los científicos que fueran sorprendidos con una copia pudieran lanzarlo al agua y la herejía de Galileo se disolviera, desapareciera. Tomando eso en cuenta, y los que quemaron, es posible que esta sea la única copia que se salvó. Y si estoy en lo correcto, el seño está oculto en la página número... Número 5. Sí. Ah, mira, cielo, el óculus. Podría ser el agujero del demonio. ¿Por qué están las tumbas en ese ángulo? Se orientan al este para alabar al sol. Pero es una iglesia cristiana. Las nuevas religiones a veces adoptan las costumbres existentes para que la conversión sea más fácil. Como el 25 de diciembre, es la celebración pagana del sol invencible y es una fecha conveniente para el nacimiento de Cristo. Revisemos los nichos. Sí. Te encontraré a la mitad del camino. Es conveniente. Siempre buscando la conveniencia, parte del juego que ha tenido Política. esta historia Volvemos a lo de la político, iglesia. Sí. a la negociación. Es difícil no separarlo del tema político, que sea conveniente. Aquí hay varias cositas. A ver, El ajuste. al principio, mi memoria, estábamos viendo el tema de cuando ellos estaban en la biblioteca y estaban revisando en sí la experiencia de Galileo con el Papa. Que eso es historia, es como el cuento del Principito, como los tres chanchitos, como lo conocen casi la mayoría, conoce parte de esta historia que el Papa sometió a Galileo por el estudio que él hacía por el lado científico y establecer de que la Tierra tenía una posición distinta a la que el clero y la iglesia decía. Y yo te lo pregunté, que a mí me causaba extrañeza en sí, ¿por qué la iglesia era tan vehemente en poder seguir en su lado de entender de que la verdad no era como la decía Galileo? Y eso que en definitiva el tiempo le dio la razón a Galileo. Galileo tenía razón, que la Tierra tenía esta y esta proporción y estaba puesta de esta forma, pero la iglesia fue capaz de perseguirlo y hasta matarlo, que encarcelarlo y matarlo, porque él estaba diciendo la verdad. ¿Cuál era el papel que jugaba tan importante la iglesia para poder ocultar esto o no dejar que saliera al resto de las personas? Sí, bueno, te lo conversé antes del programa y, por favor, compártelo. Voy a hacer una especie de síntesis para que no sea tan latigosa esta parte, tan un poco histórica, qué sé yo, teórica. Bueno, lo que yo te comentaba en un principio tiene que ver con que la iglesia en los primeros siglos, hablemos del cristianismo, existió un caos, un desorden, ¿cierto? Y necesitaba tener una visión a la usanza de los griegos, digamos, una cosmovisión de la realidad que pudiera explicar el origen de la vida, el origen de Cristo, en fin. Y a eso, con los grandes pensadores del primer siglo, San Agustín, en fin, se le empezó a llamar la ciencia de la religión, la teología, ¿cierto? La teología establecía las grandes explicaciones de la iglesia. Entonces, esta teología en un principio se basó en el sistema, a todo esto yo no creo en las cuestiones analíticas separadas, en fin. Acá todo está interrelacionado. La cultura cristiana está relacionada a la cultura judía, ¿cierto? Y la cultura judía está relacionada a la cultura árabe, en fin. A lo mejor aquí me van a crucificar, pero el primer modelo, digamos, de cosmovisión de la realidad, por decirlo así, desde el cristianismo, desde el catolicismo, provenía desde el modelo aristotélico. Okay. La comprensión del mundo desde el modelo de Aristóteles, donde la verdad residía en el hombre. Por lo tanto, el hombre residía en la Tierra y la Tierra era el centro de la realidad. De ahí partía todo. Era el centro del universo. Ese era el modelo ptolomeico. Y todo lo demás giraba en torno al plan divino que Dios tenía para el ser humano, y obviamente el ser humano habitaba en la Tierra. Por lo tanto, la Tierra era el centro de atención de todo. Perfecto. De todo el universo, justamente. Modelo ptolomeico. Lo que vino, y ese modelo abrazó la Iglesia, por decirlo así, y lo defendió durante toda la Edad Media. Toda la media, la escolástica, en fin. Luego de esto, Galileo Galilei, posteriormente otros científicos,
descubrieron que el fenómeno era distinto, de que la Tierra no era más que un polvo de luz, por decirlo así, dentro de este gran, no vamos a decir universo, sistema solar. Y este sistema solar y esto componía un otro conjunto de sistemas que conformaban una galaxia. Y el universo tenía cientos de miles de galaxias. En el fondo no éramos casi nada. No, En realidad era bastante peyorativo para la perspectiva que tenía la Iglesia. Entonces, eso se transforma en una ofensa, por decirlo así, una amenaza a la explicación que a la Iglesia había tratado de mantener durante siglos. Por eso lo persiguieron tanto. Naturalmente, eso es una herejía. Bueno, y así fue perseguido. En fin, como te decía, tarde o temprano la Iglesia terminó aceptando que la Tierra no era el centro del universo, y se inventó una explicación. Hoy en día la Iglesia tiene otra explicación, ¿te das cuenta? Al modelo geocéntrico de la Tierra. Adaptado. Por eso te digo, la Iglesia tiene que irse adaptando a los procesos de cambio de la sociedad. Sí, en sí la historia ha logrado demostrar ha logrado demostrar la coexistencia de estos dos mundos, el científico y el teológico. Perfectamente pueden coexistir. De hecho, la presunción que hace el argumento de la película, que uno de los, no sé si era cardenales, pero una de las personas que era del Vaticano estaba participando originalmente en la investigación, esta persona que atacada y que le roban el tubo que contiene la antimateria y que le sacan un ojo y toda la cuestión. Él pertenecía al Vaticano y él tenía serios conflictos en participar de esta investigación. Claro. Pero también tenía las dudas de poder o la voluntad de poder hacer que la ciencia armonizara y apoyara la teoría de la... Bueno, yo en lo personal he conversado con personas del mundo religioso bastante progresistas. O sea, no quiero decir que... Echar al agua a nadie. Eso, no quiero decir que todo el mundo católico está anclado en el siglo XV. No estoy diciendo eso. Hay un sector que es muy conservador, pero también hay una suerte de nueva casta, por decirlo así, de sacerdotes, de personas fieles de la Iglesia, que están dando nuevas explicaciones. El punto, ¿cómo eres tú capaz de romper un paradigma? Hoy día la Iglesia está en un conflicto, tiene una visión que es muy conservadora y que es representativa de épocas anteriores, son herederos de eso, sí. Y las nuevas generaciones que están dando una explicación bastante más armónica a los cambios que hoy día que sufre la realidad. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, por ahí la explicación de la ciencia y de la antimateria no son tan descabelladas, con que existe un origen divino en todo eso. Yo no diría que son dos caminos antagónicos. No, sí, pero son dos lenguajes. Pero llegar a esa explicación no es fácil. Obedece dicho de forma franca, obedece un nivel de comprensión que va más allá del promedio. O sea, las personas que habitualmente van a la iglesia, acuden, no andan metidos con el tema científico así a flor de piel y haciendo paralelos y homologando situaciones, claro, porque ninguno de los dos puntos se sienta amenazado ni indicado, no. Lo que pasa es que esas grandes explicaciones tienen que simplificarse para la población, digamos, al hacerse... Por ejemplo, el modelo que tenemos ahora, que es heliocéntrico, donde el Sol es el centro del sistema solar, hace 200, 300 años a lo mejor era muy difícil de explicárselo a la población. Hoy en día, hasta un tipo que está en primaria entiende que el Sol es el centro, que una bola de helio, de gas, que en fin, hidrógeno, helio, y un niño es capaz de entender esa explicación. ¿Se das cuenta? Tú ves cómo se va transmitiendo estas cosas complejas a la comprensión de masiva, digamos. Entonces, yo creo que estas nuevas explicaciones que hoy día nos parecen muy complejas, tarde o temprano van a irse masificando. Y a lo mejor la explicación que hay de la Iglesia va a ser totalmente aceptada por gran parte de la población. Pero tienen que pasar para esos procesos dolorosos. Dolorosos, y no son de la noche a la mañana. Eso es lo triste. Por ejemplo, tuve el proceso de la era medieval a la era moderna, lo ves como si fuera de un abrir y cerrar de ojos. O sea, tuvieron que pasar siglos, yo te digo. Uno nombra un hito, por ejemplo, el descubrimiento de América. Y muchas cabezas rodaron. Claro, el descubrimiento de América, el nacimiento de los estados, en fin. Pero ese lapsus de cambio, transición, fue de siglos. O sea, lo que estamos viendo hoy en día es una transformación que puede durar mucho tiempo. ¿Cuál es el punto que a nosotros nos hace tener una perspectiva mayor de esto?
es que lo que pasa es que esta civilización, esta era, esta generación ha tenido un crecimiento exponencial demasiado grande. Por el fenómeno de internet, de las Demasiado, comunicaciones. Demasiado. O sea, el resto de las generaciones han tenido un crecimiento que ha sido bastante más reposado, Claro. como tú lo explicas, pero esta Sí, generación... pero eso no hoy día- implica, disculpa, eso no implica que los fenómenos culturales sean simultáneos. O sea, puede haber un desarrollo tecnológico tremendo, desarrollo de las comunicaciones, pero eso no significa que el fenómeno cultural vaya a esa velocidad. No sé si me explica. La publicidad se vende mucho eso. Los medios de comunicación venden mucho que la sociedad es distinta. Hoy en día es más amplia, es más progresista. Y que necesita nuevos aparatos. ¿Te das cuenta? ¿No? Ya no respetamos fronteras, globalización, en fin. Pero yo creo que no es más que una propuesta publicitaria. Porque en el fondo, estoy hablando de la sociedad chilena, por ejemplo, la sociedad chilena es tremendamente, a pesar de toda la revolución que tú mencionas, somos tremendamente tradicionalistas y conservadores en las decisiones importantes. En muchas cosas. Entonces el fenómeno cultural siempre va más atrás. Y yo creo que estos cambios, estos procesos son culturales. Estoy hablando del cambio de paradigma. Sí. Bien, otra de las situaciones que aquí se deja ver es cómo el papel de Robert Landon explica acá el hecho que también la iglesia ha tenido que hacer procesos de adaptación para poder ir armando todo su tema ancestral, su tema de rito, y porque mientras van en la búsqueda de estos sitios donde la película se muestra que los Preferiti son sacrificados en sitios, y una de las cosas bonitas de esta película es que te da un paseo por Roma, es una degustación y más encima con la explicación del semiólogo al lado. Sí. Oye, eso es lo otro que quería, muy lindas las locaciones, y lo interesante de la película es que trata de descifrar lo que él llama la venganza de los Illuminati. Tiene un nombre, ¿cómo le dice? La purga. Precisamente una venganza que él dice, esto se veía venir, el semiólogo. Del año 1600. Claro, entonces, obviamente el semiólogo dice, esto es una purga, es la obra de que ellos, y todo tiene un simbolismo, ¿cierto? Cuando empiezan a buscar los puntos geográficos donde los cuatro, cuando él dice los cuatro elementos, pues el no fuego, están representados. el viento, el agua, lo que les cuesta tanto poder descifrar al principio, porque me recordaba la película El Quinto Elemento. Porque porque supuestamente el próximo sacrificado iba a estar en el punto de fuego, el otro en el punto de aire y el otro. Entonces, él, como todo un semiólogo, hace gracia de todos sus dotes para poder descifrar a dónde tenían que ir. Y al principio no eran muy certeros. ¿Por qué? Porque había todo un tema histórico. Se supone que cierto elemento daba indicios de poder estar en tal lugar, pero ese lugar no era... Andaban buscando, justamente en la parte donde estábamos revisando aquí en el audio, andaban buscando la tumba de uno de los de un personaje ancestral famoso, y esa tumba resulta que originalmente no fue esa, sino que el cadáver fue trasladado hasta ahí. Justamente. Y entonces la tumba original venía de otro lado. Pero eso solamente lo maneja alguien que tenga mucho conocimiento profundo. Claro. El punto es que transformaba, y me llamó mucho la atención, Landon era un personaje clave. O sea, el Vaticano tenía... No existe la película. Tenía todos los recursos, la policía, qué sé yo, para administrar una investigación. Sin embargo... Pero que fuera rápido. Sin la ayuda del saber de este Landon, de este Robert, no hubiesen podido llegar a ningún lado. Sí. Es el artilugio de la película. Volvemos al punto del factor humano. El factor humano ahí como determinante. Bueno, y una de las partes que me llamó la atención es cuando él hace referencia que la iglesia hace adaptaciones de muchas de las cosas con las que ha trabajado. Sí. Inclusive el tema del 25 de diciembre, que justamente toca la contingencia ahora, que acabamos de pasarlo. Hace un par de días atrás fue 25 de diciembre, y fue el día en que yo recibí saludos hasta de China. Un contacto que tengo de unas personas en China. Más universal no puede. Feliz Navidad, de todo, de Filipinas, de China. Entonces... Oye, entiendo que hay un tema ahí, yo más encima que estaba metido en este asunto de la edición del material para esta grabación, esta cuestión está globalizada por todos lados. Y lo más curioso que para mí, tú escuchas muy poco, cada vez escuchas menos acerca del motivo original. Cada vez, yo no he visto ninguna tienda de retail, a ningún supermercado, a ningún ministro que hable de Jesucristo.
hablan de... Inventan un montón de... Tiene más importancia Papá Noel, el San Nicolás, el Rudolf, las luces, el arbolito, todo ese montón de faramañas que le ponen al lado. Pero de Jesús yo, en todo, a no ser que parezca el cura, que en Chile tenemos nosotros un canal que, bueno, a esta altura ya ahora es parcialmente administrado por la iglesia. Y ahí, al final de la transmisión, cuando ya están todos ebrios, curados, el cura intenta predicar algo, pues la tienen dos opciones. O aparece a las 7 de la mañana, donde no hay nadie despierto, o aparece como a las 2:30 de la mañana, cuando están todos ya tirados, y el cura predica algo. Y yo creo que es el único que yo le pudiera haber escuchado algo acerca de Jesús. Bueno, Y entonces habla mucho, cerrando el tema, de que pareciera ser de que el tema va por otro lado. Y aquí el semiólogo dice que en sí se ocupó la fecha de otro fenómeno, Sí. de otra celebración que tiene poca Sí. relación con el motivo original que hoy día supuestamente se escoge. mira, Parece. antes que tú cierres el tema, A ver. lo voy a continuar. Tiene que ver también con lo que yo mencionaba al principio, o sea, todo está interrelacionado. Aquí no existen culturas herméticas. De alguna otra forma, el catolicismo se sienta o construye sus cimientos sobre otra cultura. No te, Sí. no te olvides que habían religiones paganas en Roma. De Sí. alguna manera había que impregnar el catolicismo de forma efectiva, por decirlo así. Y a estos grandes líderes se les ocurrió hacer coincidir las fechas de los dioses paganos con este nuevo religión, digamos. Ahora, ojo, es bastante ridículo pensar que que Jesús nació a fin de año, en diciembre. 25 de diciembre. Porque el 25 de diciembre están en invierno, creo. Sí. O sea, jamás se podían hacer un niño En un intemperie. pesebre. O sea, Sí. debió haber nacido por ahí por verano, probablemente. Yo o- lo que, según los cálculos de los calendarios lunares, lo más o menos lo hacen ver más o Veranito. menos a esa altura, como en julio, algo así. Pero lo curioso de esto, de que a pesar de eso, a pesar de que hace un tiempo atrás esto fue reconocido por el Papa, el hecho del 25 de diciembre, la gente sigue haciéndolo. Y es algo que se arrastra, como ya forma parte del modelo económico, porque ¿quiénes son los primeros que el 1 de noviembre te recuerdan de que se viene la Navidad? No es ni el gobierno, no es ni la iglesia, no. Yo creo que el último que te avisa que viene la Navidad es como una semana antes la iglesia. Los primeros, cuando ya se está agotando las últimas velas de octubre, Todo. el retail, principalmente. Claro. Los que más venden, los que más... Hay una simbiosis entre el fenómeno religioso y el comercial. Ambos concuerdan en establecer Sí, un plan, sí, digamos, para promover una fecha donde ya perdió todo el contenido. Lo curioso eso es lo más curioso. Se supone que ya está establecido que fehacientemente, como tú lo dijiste, como no es tan difícil deducir, Jesús no nació el 25 de diciembre porque geográficamente no hay lógica para entender eso. Es un asunto muy difícil de sacarle de los genes a las personas, de todo el mundo. Y aunque de hecho ya sí, porque muchas acostumbran a hacer estas figuritas de loza que venden a poner el pesebre, y antes del 25 le sacan a la figurita del niñito, y después del 25 le ponen. Hay ciertas personas que tienen apego con ese tema. Pero ya sí se sabe esto, y aunque dijera ya nunca más Jesús, sí, seguirían con el tema de la Navidad. Y la mayoría desconociendo de dónde viene esta cuestión. Sí, es lo mismo que pasa con Halloween hoy día. ¿Cachai? Y hay muchas personas que hacen cierta Pasa a constituirse una costumbre. Y Pero la una- costumbre una- ya... Es que por eso digo, la Sí. costumbre es un acto que es repetitivo y ya dejas de entender por qué estás haciendo eso. Sí, pero un asunto ya que apela mucho a tu lado, no sé, es bastante poco racional. Lo que supuestamente nace por un tema muy racional, muy simbólico, muy profundo, muy de contenido, muy de discurso. Estás hablando de las primeras de Navidades, altura, quizás. Las primeras Navidades. De los 500 años. No en sé. fin. Ahora ya da lo mismo el motivo, da lo mismo si era Jesús, si es el hijo de quien sea, da lo mismo. Si lo importante son las bolitas esas lindas y las luces y los arbolitos que yo desde muy niño me preguntaba qué tiene que ver un árbol con luces con Jesús. ¿Cachai? Porque yo trataba de hacer la relación para la Semana Santa se habla tanto de Jesús, ahí se mete bastante el tema de Jesús y se da la película de Jesús y todo este tema. Pero yo trataba de hacer esto que pasa en abril, marzo con la Semana Santa con el 25 de diciembre. O sea, ¿qué tiene que ver
un árbol? ¿Qué tiene que ver el tema de acá? ¿Qué tiene que ver? Y no encontrar, ¿y qué tiene un viejo colorado que entrega? Bueno, eso está claro, ¿eh? Está claro. Quien hace una pequeña investigación en Wikipedia va a entender que también hay una simbiosis entre la cultura nórdica, ¿sí? Una mezcla. El tema del arbolito tiene que ver con cultura germana, de los regalos de Papá Noel, no tiene nada que ver con la cultura del sur de Europa. O sea, ahí hay una especie, nuevamente, una mezcla cultural que genera este producto que se llama la fiesta del nacimiento de Cristo, de los árboles y de los regalos. ¿Qué se le pone así? Y que nadie entiende, pero es una costumbre. Bueno, se hace y se va a hacer, y si desapareciera, se inventaría otra cosa. Para ocupar el día, para que no dejara de ser feriado. Oye, bueno, y todo esto nace de esto, de este análisis bien simplón que hace a la pasada Robert Landon, que uno de los muchos expertos que seguramente porulan por el mundo. Debe ser bastante interesante dedicarse a esta rama del saber, de la semiología, y de verdad entender de dónde vienen las cosas. Hay mucha gente que hoy día andan con las cruces del símbolo nazi, como argolla, andan con cruces acá, andan con muchos símbolos. Y no tienen idea qué son las cosas que andan trayendo en los aros, en el cuello, en los anillos. Y eso, en definitiva, yo creo que va como desvirtuando. Sí, pero insisto, no significa que el hombre esté quedando más vacío. No. Implica que el hombre tiene un proceso constante de creación de símbolos, que en algún momento esos símbolos se masifican. ¿Te das cuenta? Sí. Me acordaba de la figura del Che Guevara. También. Es un símbolo que hoy día es un símbolo totalmente masivo, y que hoy día todos lo usan sin entender el real sentido, pero que en algún momento, en un comienzo, se creó con un objetivo claro. Ahora, cuando las cosas se masifican, pierden ese sentido, pero el hombre vuelve a crear más símbolos. O sea, el hombre es un animal simbólico. Sí, depende mucho. De hecho, también está el tema de la heraldía, que viene mucho de identificar a ciertos grupos familiares. Tenemos una mentecita, un lado de la mente que no es racional y que es muy metafísica, muy, por decirlo así, que quiere ir más allá de la explicación. Sí. Y ahí entramos al ámbito de Robert, de este personaje, de la simbología. Que vamos a tener otra cita con él para cuando hablemos del Código Da Vinci, que va a estar tan bueno como esto. Bien, tenemos otro extracto de la banda sonora de este alemán a cargo de colocar los sones de Ángeles y Demonios. Ya le habíamos contado que ganó un Oscar, esto fue por El Rey León. Tiene destacada participación en música para series animadas y películas animadas. Misión Imposible 2, El Gladiador, Pearl Harbor y muchos otros títulos han agasajado su lista de éxitos en la industria del cine. Vamos con un tema más y ya estamos cerrando con la última parte, este capítulo especial de La lección del cine cuadro a cuadro.
era sacerdote católico. Y como tal, le causaban mucho conflicto las implicaciones de su trabajo y necesitaba guía espiritual. Igual que Galileo. Hace un mes más o menos, solicitó una audiencia con el Papa, pero tú ya sabes eso. Porque tú la concediste y también estuviste presente durante ella. La partícula de Dios, el descaro de reclamar un acto de creación. ¡Qué blasfemia! ¡Qué arrogancia! El Santo Padre no lo creía así. Le dijo que lo hiciera público. Su santidad pensaba que el descubrimiento probaría científicamente la existencia de un poder divino. Que eso podría derribar la barrera entre ciencia y religión. Su trabajo no era religioso, era sacrílego. Pero tú viste la posición del Papa como una debilidad en la ley eclesiástica. Como la debilidad de un anciano. La debilidad de tu padre. Tú mataste al vicario de Cristo. Me crió para proteger su iglesia, de quien fuera. Entonces, invocaste a un viejo enemigo del pasado, los Illuminati. Encontraste las antiguas marcas en la bóveda papal y las usaste para propagar el miedo. Los cardenales son hombres de fe. Y ahora, su fe contra el mal es lo que los une más. El mundo católico entero se va a unir por este ataque. No hay ningún ataque. Intentas convencer a los cardenales de que es una guerra y así elegir a un guerrero que los guíe. Es una guerra. Si la ciencia logra reclamar el poder de la creación, ¿qué le dejamos a Dios? No funcionó, Patrick. Le mostré los diarios al padre Simeón. Cuando se abran las puertas del cónclave, le dirá a los cardenales lo que hiciste. Pensaba hacer esto solo. Tal vez sea mejor que estés aquí. Págalo. Se desenrolla esta telaraña. madeja. Oye, Antes que comencemos con los comentarios, me gustaría definir estas dos posturas. Porque acá se revela que el camarlengo... No te dio la hojita. Que tengo para los amigos que no están viendo, tengo una pequeña hojita de notas. Se le hizo boca la hojita. Con un mapa, oye, que ni siquiera Landon podría descifrar. Oye, el punto es que yo aquí defino dos posturas claras. El camarlengo, MacGregor, digamos, la interpretación de este actor escocés. Aquí define el tipo que quería conservar el poder de la iglesia, la hegemonía de la iglesia. De alguna u otra forma, rivalizaba con la figura paterna que tenía del Papa que recién había muerto, que era un poco más progresista. Que era su padre real, digamos. Pues la historia de él dice que él fue adoptado. Claro. Y lo adoptó justamente él cuando era cardenal, después llegó a ser papa y siempre fue su figura paternal. Claro, su formador. Y de alguna otra forma, este papa estaba promoviendo esta explicación, incluso mandaba a algunos agentes al centro científico que estaba investigando con el tema de los desarrollos de la antimateria, porque este papa quería demostrar que ese camino podía ser la explicación más directa a entender el origen de la vida. O sea, era un papa tremendamente progresista. Sí. Y su discípulo, que sería el camarlengo, yo no lo deja claro en la película, pero Patrick McKenna se llama. Yo creo que fue uno de los gestores del asesinato, que después se demuestra que el Papa fue asesinado. Sí. Pudo haber sido el coordinador del asesinato. De hecho, a él se le identifica como el principal articulador de toda esta cuestión. Claro. ¿Por qué? Porque sus motivaciones eran más bien tradicionalistas. Él quería mantener el poder de la iglesia como lo había hecho durante siglos. Y para eso él entendía que tenía que haber un nuevo líder, que le diera un carácter a la iglesia para restituir su poder. Que fuera más apegado al modelo clásico. Justamente. Para él las explicaciones científicas no valían. Ni una cabida. Irreconciliable. Siendo que el director de la película, yo creo que deja ver que la ciencia es absolutamente explicable a la fe. O sea, puede haber un científico que sea... Bueno, es el trabajo de Ron Howard, a medias con lo que escribió Dan Brown. Puede ser. Pero en sí la película es como bien sutil en ese lado. Establece no lo deja abierto. Establece las realidades como tácita. Esto ocurre.
Claro. Y estas personas lo abordan de esta forma y estas personas lo abordan de esta otra forma. Ninguna de las dos es legítima en su Sí. estado más... Sí, pero fíjate que el diálogo que acabamos de escuchar entre este sacerdote y el jefe de la Guardia Suiza, que sería Richter, acá se revela también el tema de que importa mucho el liderazgo de la Iglesia. La Iglesia Católica es una estructura que depende mucho de quién está a la cabeza para ver la dirección que le va a dar a la Iglesia. Me acordaba mucho digamos, el liderazgo de Juan Pablo II, liderazgo versus liderazgo de Ratzinger. ¿Me entiendes? Entonces, también tiene mucho que ver con la dirección que le da a quien está a la cabeza. Sí, Ya hay papas que son más conservadores. sí. Se ha visto ya a esta altura que el nuevo Papa Es bastante... tiene una línea bastante más vanguardista. Sí. Y eso puede significar un cambio para la Iglesia. ¿Me entiendes, no? Eso va impregnando a que el paradigma... Esperemos que no termine asesinado como el de esta película. para que el paradigma vaya siendo desvalorizado. Lo curioso que una de las partes que dice acá el personaje de McGregor, el camarlengo Patrick McKenna, que él decía, su mentor le había enseñado a ser un defensor de las ideas de la Iglesia. Un defensor, y él tenía que defender a la Iglesia de quien sea quien fuera, incluso él mismo. Y él lo colocaba como el discurso que justificaba su actuar. Y de hecho, si él había inventado todo este tema de los Illuminati, era porque había que inyectarle una dosis de como de adrenalina a la Iglesia. Encontraba como el proceso el proceso de crisis que vive la Iglesia hoy día, le faltaba ese nivel de apego que solamente se lo veía dar el hecho que se sintieran amenazados. Claro, o sea, mira, de acuerdo, hay una teoría sociológica de Weber que habla de que estos líderes carismáticos nacen por lo general en momentos de desorden. O sea, cuando la situación institucional no da abasto, afloran, por decirlo así, desde las bases líderes más autoritarios. Entonces él decía, claro, la Iglesia está en crisis, por lo tanto necesita de un nuevo líder. Y él mismo él también autoinvocándose como Sí, en algunos pasajes de la película parte del conflicto es cuando él toma esta bomba, la lleva al aire, explota. Claro, una especie de mesías. Y después se salva a sí mismo. Él genera un tema de discusión dentro del cónclave para poder sindicarlo como el próximo papa, porque había sido el salvador de todo este tema. Digamos, soterradamente genera las condiciones para que sea elegido papa. Seguramente. Gracias al video de Richter, para la gente que vio la película, esta discusión que revela la verdad, digamos, de cómo ocurrió el tema, es hábilmente grabado por este jefe de la Guardia Suiza, que después es tomado por el profesor Landon y se sabe toda la verdad. No sé hasta qué punto la película logre revelar las cosas como verdaderamente pasan en el Vaticano, pero se entiende que a lo mejor no es tan difícil llegar a la estructura organizacional del Vaticano. Si cualquier periodista yo creo que lo entiende. Haciendo una investigación más o menos acuciosa, se entiende que hay cierta jerarquía y qué responsabilidad y obligaciones tiene cada posición en la escala jerárquica. Entonces, eso nos permite a nosotros develar que el desarrollo de la película es lógico, hasta cierto punto es lógico. Y hasta el final, así como se lo plantea según la deducción que hace Robert Landon. Bueno, y como decíamos, esta es la parte final ya donde se revelan todo el secreto, pero en definitiva quedan bastantes más cosas que, como nosotros insistimos, se nos quedan en el tintero, y la gracia de todo esto es que las personas que queden cosas que vean la película, que queda ahí prendida, colgada en el blog, para que personalmente puedan hacer un foro de conversación ahí con sus amigos y familiares. Así que le invitamos a que hagan aquello. Les dejamos con uno de los temas más sobresalientes que aparecen en los créditos de la película, y luego volvemos con el cierre de este capítulo de La Lección del Cine.